¿Sabías que la modalidad de selección de mínima cuantía varía según cada entidad estatal? Soy Carolina Orregota Álvaro y bienvenidos a este video donde vamos a desarrollar la modalidad de selección de mínima cuantía. Vamos a empezar este primer bloque hablando sobre las características que tiene la modalidad de selección de mínima cuantía de las entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación. Primero, por supuesto, es importante empezar con la definición de mínima cuantía. La mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. Sí, ok, pero con esto no les estoy dando una definición de fondo. Para ello, los invito a que veamos la siguiente explicación. Bueno, entonces en este momento vamos a desarrollar el interrogante de ¿qué es la mínima cuantía? La mínima cuantía podemos encontrar la definición en la norma. Y la definición la vamos a encontrar de la siguiente manera. Nos dice que la mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. La mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. Ahora nos surge otro interrogante. Bueno, ¿y yo cómo hago para saber cuánto es el 10% de la menor cuantía? ¿Cierto? Para ello es importante y es necesario que nos vayamos a leer la ley 1150 del 2007 en el artículo 2, numeral 2, literal B. Vamos a buscar la norma. Entonces, la ley 1150 del 2007, en el artículo 2, nos desarrolla las modalidades de selección del contratista. En el numeral 2, desarrolla la selección abreviada. Y una de las causales de la selección abreviada es la contratación de menor cuantía. Entonces, la norma nos dice lo siguiente: la contratación de menor cuantía se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas. Entonces, acá nos están empezando a dar unos datos muy valiosos. Entonces nos dice, venga, es importante conocer cuánto es el presupuesto anual de la entidad pública, ¿cierto? ¿Cuánto es el presupuesto anual de la entidad pública? ¿Qué más nos dice la norma? Presupuesto anual de la entidad pública expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, este presupuesto anual de la entidad pública lo tengo que expresar en salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué sucede? Volvamos a la norma. Se entenderá por menor cuantía. Recordemos que entonces para yo poder sacar la mínima cuantía, pues primero tengo que conocer cuánto es la menor cuantía de la entidad. Los valores que a continuación se relacionan determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces empieza a desarrollar el artículo.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios legales mensuales. 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, vamos a realizar un ejemplo para ir entendiendo mejor las cosas. Vamos a realizar un ejemplo, que es así más fácil, así lo vamos a entender más. Supongamos que el municipio de Río Negro queda ubicado en Antioquia y es el municipio en el cual yo nací. Es mi municipio. Entonces resulta que, por ejemplo, el municipio de Río Negro tiene un presupuesto, ¿cierto? Tiene un presupuesto de 560.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, presupuesto anual de la entidad pública, perfecto, ya lo tenemos. Y dice que hay que traducirlo en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para la vigencia del 2023, el salario mínimo está en 1.160.000 pesos, ¿cierto? ¿Qué significa? De que ese salario mínimo pues me va a ir variando año tras año. Entonces, para poder conocer yo cuánto es la mínima cuantía del municipio de Río Negro, yo tengo que venir a hacer lo siguiente. Paso número 1. Tengo que pasar el presupuesto a salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cómo lo hago? Con una operación matemática muy sencilla. Cojo el salario, el presupuesto, que es de 560.000 millones de pesos. Y ese presupuesto yo lo voy a dividir por el salario mínimo, que es de 1.160.000 pesos. ¿Sí? Yo realizo la operación matemática y esta operación me da como resultado 482.758 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De ahí pasaría entonces al paso número 2. Y el paso número 2 es nuevamente ir a leer y a buscar el artículo 2, numeral 2, literal B, de la ley 1150 del 2007, ¿cierto? Para efectos más prácticos, yo les realicé esta tablita que en este momento estamos viendo acá, ¿cierto? Esta tablita me trae el resumen de todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? De lo que hay del artículo 2. O sea, esta tablita nos trae el resumen del artículo 2 de la ley 1150, ¿cierto? ¿Para poder qué? Para poder conocer cuál es la menor cuantía de los municipios, ¿cierto? Entonces, después de que nosotros hicimos esta operación matemática, encontramos que el presupuesto de Río Negro, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, es de 482.758 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, vengo a buscar en esta tablita en dónde está ubicado 482.758 y la encontramos ubicada acá. Un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 pesos, ¿cierto? Perdón, pesos no, 850.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que para el municipio de Río Negro la menor cuantía es de 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, para el municipio de Río Negro,
encontramos que la menor cuantía es de 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿A cuánto equivale esto? Muy fácil. 650 lo vamos a multiplicar por 1.160.000. Y eso nos va a dar como resultado 754 millones de pesos. Ahora bien, vamos entonces a responder cuánto sería la mínima cuantía, ¿cierto? Y para eso nuevamente nos vamos a la definición. Dice que la mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. Ya conocemos la menor cuantía, ¿cierto? La menor cuantía del municipio de Río Negro es de 754 millones. Entonces, lo que yo tengo que hacer es 754 millones de pesos, lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por el 10%. Y si yo hago esta operación matemática, me trae como resultado 75.400.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que la mínima cuantía del municipio de Río Negro es la suma de 75.400.000 pesos. La mínima cuantía me aplica para cualquier objeto contractual. Cualquier objeto. A través de la mínima cuantía yo puedo realizar un contrato de suministro de alimentación. A través de la mínima cuantía puedo realizar, por ejemplo, un tema de obra pública, un tema de consultoría. Me aplica para cualquier objeto. La única condición es que no me exceda el 10% de la menor cuantía. Es la única condición, como se los acabé de explicar. En la mínima cuantía no me aplica el registro único de proponentes o RUP. Recordemos que el RUP es un documento que se tramita ante las cámaras de comercio. Es un documento de creación legal en donde básicamente me desarrolla 3 puntos. 1. La capacidad jurídica. 2. La capacidad financiera y organizacional. Y 3. La experiencia. Si bien es cierto que el RUP no se puede solicitar cuando estamos en proceso de mínima cuantía, si usted como oferente tiene el RUP, perfectamente lo puede aportar para acreditar su experiencia o la capacidad jurídica o la capacidad financiera y organizacional. Importante es que en la mínima cuantía las pólizas o las garantías son facultativas. Ojo, cuando digo son facultativas, hago referencia a que la entidad estatal puede o no solicitarlas. ¿De qué va a depender? Del análisis que se realice en la matriz de riesgos. De conformidad con ese análisis, la entidad estatal va a llegar a la conclusión si va o no solicitar garantías. Pero ojo, es importante que tengamos presente que una vez que la entidad estatal decida efectivamente solicitar las garantías, serán obligatorias para el proponente. Así las cosas, si la entidad estatal, por ejemplo, solicita la garantía de seriedad de la oferta, eso implicará que el proponente la aporte, so pena de que su oferta sea rechazada. En la mínima cuantía
el criterio de evaluación es el menor precio. Repito, en la mínima cuantía el criterio de evaluación es el menor precio. ¿Qué significa eso? Que si se presentan, por ejemplo, 5 oferentes, una vez se realice el acta de cierre del respectivo proceso de contratación, la entidad estatal solo procederá a realizar el informe de evaluación del proponente que haya presentado el menor precio. Este informe de evaluación va a entrar a analizar los requisitos habilitantes y si este proponente cumple con los requisitos técnicos, financieros, jurídicos que se exigieron dentro de la invitación pública, la entidad estatal procederá a enviar la comunicación de aceptación de la oferta. Ahora bien, si ese menor precio no me cumple con los requisitos habilitantes, la entidad estatal deberá dar traslado para que subsane los documentos. La entidad estatal, si este menor precio no cumple con los requisitos habilitantes, deberá dar traslado a los oferentes para que entren a subsanar estos requisitos. Ahora bien, si dentro del término establecido para ello el proponente no subsana, ya la entidad estatal seguirá evaluando el segundo menor precio y así sucesivamente. Como bien tenemos conocimiento, el contrato estatal tiene 3 fases o 3 momentos: el momento precontractual, el momento contractual y el momento postcontractual. Vamos entonces a desarrollar la modalidad de selección de mínima cuantía en el primer momento o en la primera fase. En esta fase precontractual es importante que tengamos presente que la mínima cuantía tiene 2 documentos fundamentales, que son los documentos que se suben al SECOP, al Sistema Electrónico de Contratación Pública. Y estos 2 documentos son a través de los cuales los proponentes o las personas interesadas en el proceso van a conocer de estos. Estos documentos son: 1, los estudios previos y 2, la invitación pública. Vamos a empezar a estudiar los primeros. Estudios previos en la mínima cuantía. El decreto 1860 del 2021 hizo una modificación al decreto 1082 del 2015. En su artículo 2.2.1.2.1.5.1 desarrolló lo siguiente: los estudios previos deben contener: 1, la descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación; 2, la descripción del objeto a contratar identificado con el 4º nivel de clasificador de bienes y servicios, de ser posible, o de lo contrario con el 3er nivel; 3, las condiciones técnicas exigidas; 4, el valor estimado del contrato y su justificación; 5, el plazo de ejecución del contrato; 6, el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. Como acabamos de dar lectura al Estatuto General de Contratación, identificamos todos esos puntos importantes que tienen los estudios previos. Es importante que tengamos presente que cada entidad estatal, de conformidad con su manual de contratación, diseñará la forma como se desarrollará el proceso. Es decir, si los estudios previos requieren o no aprobación, por ejemplo, del comité de contratación, lo cual es recomendable que haya un comité de contratación en donde haya un rol jurídico, un rol técnico y un rol financiero, quienes sean los que aprueben este primer paso y realicen las recomendaciones al ordenador del gasto. Una vez
Elaborados los estudios previos, pasamos al segundo documento, que se denomina invitación pública. El artículo que desarrolla el paso a paso de la invitación pública en este momento aparece acá en pantalla por si desean ir a darle lectura detallada. A continuación voy a proceder a explicar los puntos más importantes que debe contener la invitación pública. La invitación pública termina siendo en gran parte un copy-paste de lo que desarrollan los estudios previos. Incluso es la fuente primaria y desde allí se entra a desarrollar puntos como el objeto del contrato, el plazo del contrato, el valor del contrato, porque ahorita veíamos que hay que desarrollar el certificado de disponibilidad presupuestal. Adicional a ello, la invitación pública es fundamental que entre a desarrollar cuáles son esos requisitos habilitantes que tiene que cumplir el proponente. En los requisitos habilitantes vamos a tener cuál es la experiencia mínima requerida, cuál es esa capacidad jurídica, cuál es esa capacidad técnica, esa capacidad financiera, que si bien es cierto no se ve reflejada a través del RUP porque acá no es obligatorio. Sí es importante en la invitación pública que la entidad estatal entre a desarrollar ese proponente cómo va a entrar a acreditar esa capacidad financiera. En esta invitación pública es muy importante entrar a detallar las condiciones técnicas. Las condiciones técnicas le van a permitir a la entidad estatal y al proponente poner los puntos en común sobre la mesa. Es decir, cuáles son esas expectativas técnicas que tiene la entidad estatal con ese bien, obra o servicio que pretende satisfacer a través de la contratación. Por ejemplo, si nosotros vamos a contratar como entidad estatal el suministro de alimentación y requerimos desayunos, primero tengo que decir por qué va a estar compuesto el desayuno. Por ejemplo, una arepa, un huevo, un chocolate, quesito, ¿sí? Pero no puede ser solamente eso. Tengo que decir qué tipo de arepa: arepa blanca, arepa de chocolo, arepa de mote, arepa de queso. ¿Cuál es el gramaje de la arepa? ¿Qué tipo de huevos? ¿Cuántos huevos? Hay personas que se pueden comer un huevo o se pueden comer 3. ¿Cuántos huevos y en qué forma se desean los huevos? ¿Cuánto es el gramaje del quesito? Si el desayuno tiene que estar servido en el lugar o lo pueden enviar simplemente en un recipiente. Es muy importante las condiciones técnicas, porque eso le va a permitir a la entidad estatal saber qué es lo que va a esperar del proponente y al proponente ver si efectivamente está o no en la capacidad de cumplir con esas condiciones técnicas. Un punto fundamental que tiene la invitación pública es el cronograma. El cronograma es el que me va a establecer los límites de tiempo para cada una de las etapas del proceso. ¿Cuáles son los términos obligatorios en el proceso de mínima cuantía? En el proceso de mínima cuantía, los términos obligatorios son los siguientes. Ahorita habíamos hablado que se debe publicar en el SECOP tanto los estudios previos como la invitación pública. Estos documentos deben estar en el SECOP como mínimo por un día hábil. Un día hábil son 24 horas. Es decir, que si el proceso de contratación se publicó, por ejemplo, un viernes a las 2 de la tarde, el día hábil iría hasta el lunes de la semana siguiente a las 2 de la tarde. No podemos incumplir con estos términos. Ahora bien, durante este día hábil tiene dos propósitos fundamentales.
El primero es darle traslado a los oferentes o a las personas interesadas en el proceso para que éstas puedan interponer observaciones, es decir, si tienen alguna duda de la invitación pública, ¿sí? Esas observaciones obviamente tienen que darle respuesta a la respectiva entidad, la cual se puede o no se puede acoger a estas, pero debe justificar por qué. Para las observaciones, la norma no establece un término en el cual la entidad estatal deba ceñirse. Entonces, ese término, la entidad estatal es libre de desarrollarlo. El segundo propósito que tiene este día hábil es que los oferentes que sean MIPYME puedan solicitarle a la entidad estatal que limite el proceso a MIPYME. ¿Qué significa eso? Que el proceso contractual únicamente va a estar dirigido a las MIPYMEs y para ello es necesario cumplir con dos requisitos. El primero es que la MIPYME como mínimo tiene que tener constituida un año y el segundo requisito es que como mínimo 2 MIPYME que lleven un año de constituida le soliciten a la entidad estatal que ese proceso sea limitado a MIPYME. Ahora bien, transcurrido ese día hábil, la entidad estatal deberá, 1, efectivamente limitar el proceso a MIPYME a través de un acto administrativo, siempre y cuando se cumplan los requisitos que ya acabamos de estudiar, o dar un día hábil para que los oferentes puedan radicar sus propuestas. Se llega la fecha y la hora en que el proponente debe radicar su oferta en la respectiva entidad estatal. Acá es importante hacer una diferencia y es si la entidad estatal está obligada en el SECOP 1 o en el SECOP 2. Si la entidad estatal está ante el SECOP 1, eso obliga a que el oferente vaya de manera física y presencial a radicar la oferta en el archivo o según las condiciones que haya establecido la entidad, ¿sí? Pero tiene que ser de manera física y presencial. Sin embargo, si la entidad está obligada en el SECOP 2, eso implica que el oferente también es inscrito en esta plataforma, que recordemos que es una plataforma transaccional, y el proponente pueda radicar su oferta de manera virtual. Es decir, puede estar en Cartagena, en una piscina, desde su celular incluso, radicando la oferta. Estas son las ventajas del SECOP 2. Déjame acá en los comentarios si la entidad estatal que tú asesoras en este momento está bajo el SECOP 1 o bajo el SECOP 2. Y si te gustaría que explicáramos en el canal el paso a paso de cómo radicar ofertas ante el SECOP 2. Una vez que se radiquen las ofertas, recordemos que el criterio de evaluación es ¿cuál? Déjame acá el comentario cuál es el criterio de evaluación. Muy bien, el criterio de evaluación es el menor precio. La entidad procede a realizar el informe de evaluación y este informe de evaluación, de conformidad con los términos que establece el decreto 1082, tiene que dársele traslado de un día hábil. Este día hábil es o para que los oferentes revisen el informe de evaluación y generen las observaciones, o recordemos que es posible que este primer menor precio necesite subsanar documentos, entonces también se realiza dentro de este término. Si no subsana, recordemos que seguimos evaluando el segundo menor precio. Muy bien, recordemos que en este momento estamos dando un pasón sobre la modalidad de selección del contratista de mínima cuantía en las tres fases: precontractual, contractual y postcontractual. En la precontractual acabamos de desarrollar los estudios previos y la invitación pública.
y nos quedamos en el punto donde se genera el informe de evaluación. Apenas se genera el informe de evaluación, pasamos a la segunda fase, la fase contractual. En la fase contractual, en la mínima cuantía, no se suscribe un contrato normal por el ordenador del gasto y por el contratista. La mínima cuantía tiene una particularidad y es que la entidad estatal envía un documento que se llama comunicación de aceptación de la oferta. La comunicación de aceptación de la oferta hace las veces de contrato. Y una vez se envíe la comunicación de la aceptación de la oferta y una vez el oferente radique las pólizas si se solicitaron, pasamos a la suscripción del acta de inicio. Con el acta de inicio empieza el plazo de ejecución del contrato y en ese plazo de ejecución del contrato ya empieza todo lo que tiene que ver con la supervisión del mismo. En la descripción del video les voy a dejar los links donde hemos desarrollado la supervisión de los contratos estatales para que amplíen la información. Una vez finaliza el plazo del contrato, pasamos a la fase postcontractual o la fase de liquidación, que en la descripción del video también les dejaré los links en donde hemos desarrollado la fase de liquidación. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ver todo el contenido del video. Recuerda suscribirte, darle a la campanita de notificaciones para que indique cada que subamos un nuevo video, y me gustaría que dejaras acá en tus comentarios de qué parte del país nos estás viendo. Esperamos podernos ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.